Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Hoy vamos a hablar, como es 8M, de feminismo y vamos a empezar por esta estupidez que ha sacado Pedro Sánchez. Una estupidez, por cierto, que tiene su base en Europa. En Europa también están promoviendo esta tontería. Y lo que ha dicho Pedro Sánchez es algo así tan estúpido como: si el 50% de la sociedad son mujeres, ¿por qué no el 50% de las juntas directivas de las superempresas? ¿Por qué no son mujeres? Después de decir esta tontería, ha dicho que va a exigir no sé qué de cremallera. Otra cosa que lo que hace es ocultar el sexismo inherente que tienen estas leyes. Y lo que dice es que los partidos políticos, sus candidatos, el 50% deben ser mujeres, mínimo. Importante. Que en las juntas directivas el 50% deben ser mujeres, mínimo. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. También en los concursos que tenga que sean públicos no, estatales, ¿de acuerdo? Hay que recordarlo de vez en cuando, pues también deben ser mujeres. Vamos a ver. Parece ser, por cierto, que si tiene un 100% de mujeres, guay, pero si tiene un 55% de hombres, mal. ¿De acuerdo? 55% de hombres, mal. 100% de mujeres, guay. La igualdad, lo llamaban igualdad, ¿de acuerdo? La igualdad. Esa ridiculez, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Pero luego vamos a lo típico. Primero que no os confundan. Las cuotas son embrismo de manual. Estas cuotas son embrismo de manual. ¿Por qué? Primero, tened en cuenta que imaginaos que tiene 100 candidatos. Vamos a poner 10 candidatos. Tienes 10 candidatos hombres y 10 candidatos mujeres, pero las ponemos en una misma lista. Imaginaros que los 7 primeros son hombres y las 3 siguientes son mujeres. Imaginemos, ¿de acuerdo? Vamos a poner esa situación, se puede dar, ¿no? Entonces, imagínate, contrata a los 5 primeros que son hombres y al sexto, el sexto, que tiene mejor nota que el resto de mujeres, le dice: mira, no te voy a contratar. Y dice: ¿por qué? Dice: porque mira, los genitales que tienes ahí, la ley me dice que te tengo que discriminar. Porque como tengo que hacer el 50% hombres y 50% mujeres, tú resulta que eres mejor que todas ellas y que incluso del siguiente que viene detrás de ti eres mejor que él, pero no te puedo contratar. ¿Por qué? Porque eres un hombre. Eso sí que es discriminar por ser hombre. Es decir, las cuotas obligan a ser sexista, a mirar lo que hay entre las piernas para saber este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y claro, siempre nos viene la misma pregunta. ¿Este tipo de cosas no se aplican a otros aspectos? Porque has dicho, bueno, porque es que el 50% de la sociedad son mujeres, tendría que haber el 50%. Bueno, pues entonces lo mismo, por ejemplo, para la religión. Oye, que hay muchos católicos. Deberían ser el 30% o deberían ser católicos, porque la población que tenemos es católica. Así que vamos a exigir por ley que sean católicos. Y claro, pues ¿por qué no lo podemos hacer? O por raza. Oye, que hay una cantidad determinada de, pues no sé, de musulmanes o por religiones también, ¿no? Pues religiones que lo vamos a decir, pero por piel, por negros, marroquíes, nacionalidades, zurdos, podríamos hacerlo por zurdos, etcétera. Así que, ¿por qué de eso no se hace? ¿De acuerdo? Y esto es curioso porque nos solemos olvidar que la Constitución, en el artículo 14, dice que no se discriminará por cuestiones de sexo, religión, etcétera. ¿De acuerdo? Eso nos viene muy rápido. Si decimos que queremos el 50% de la gente en católica, rápidamente te van a decir eso. Oye, ¿cómo estás discriminando por eso? Pero como lo hace el gobierno, pues resulta que nadie levanta una ceja. Oye, que violan el artículo 14 de la Constitución. Pero no pasa nada, nadie mueve una ceja porque lo rompen a favor de las mujeres y por lo tanto ese sexismo ya parece que no importa. Y esto es una cosa que se nos olvida muy a menudo. No es solo la Ley Integral de Violencia de Género. La Ley Integral de Violencia de Género es el ejemplo más sonado, más terrible, de cómo aceptamos que se perjudiquen a los hombres y se haga escarnio de los hombres con una sonrisa en los labios en nuestra sociedad. Y cómo saltarse las leyes es perfectamente viable siempre y cuando se haga a favor de lo que la mayoría de la gente piensa, que es: las mujeres importan mucho, los hombres no importan nada.
Esa es la realidad social en la que estamos, ¿de acuerdo? En realidad, lo que existe es una valoración de la mujer por encima de la valoración del hombre en nuestros días. Por eso, cuando la ley del sí es sí lo que hace es incrementar el peso sobre la carga de la prueba en el hombre, o al menos eso es lo que intenta, pues nadie le molesta. Pero se liberan a 2 o 3 violadores que pueden amenazar otra vez a esas mujeres y entonces todo el mundo se echa la mano a la cabeza, incluso los de derecha y los de izquierda. Eso lo que demuestra es que las mujeres están muy protegidas y muy beneficiadas en nuestra sociedad. De que no existe nada que les dé problemas, ¿de acuerdo? Por eso, cuando vemos que hay becas para mujeres, por el hecho de ser mujeres al elegir carreras, etcétera, pues nadie le molesta. A nadie le molesta eso. Cuando es indignante. Cuando vemos que se bajan las pruebas para las mujeres por el hecho de ser mujeres, a nadie le indigna. Y repito, esto es lo que prueba que el gobierno puede saltarse las leyes siempre que la sociedad tenga la cultura de que las mujeres se merecen todo y que si perjudica al hombre no importa. Es decir, que las mujeres tienen mucho más valor social que el hombre. ¿De acuerdo? Lo digo para todos aquellos que se encargan de defender, pues bueno, las leyes, porque las leyes tienen que ser... Las leyes no importan si no damos la batalla cultural. ¿De acuerdo? Luego, hay que recordar otra cosa. Otra cosa que la gente no se da cuenta. Y es que, ¿os habéis fijado cómo piden estas cosas para los partidos políticos, pero no lo piden para cosas que ellos no respetan en absoluto? ¿De acuerdo? Para cosas que ellos no respetan en absoluto. O sea, yo qué sé, los mineros. Que los mineros ganan mucho dinero y tienen pensiones altas, pero ellos no lo respetan, como les parece una profesión de mierda, de trabajadores, de pobres. Ahí no piden cuotas. Los pescadores tampoco piden cuotas ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que o los periodistas? Ponemos cuotas en los periodistas, ¿no? Que sean un 50% los periodistas. Si reciben una subvención, los periodistas... Ah, no, eso no hay cuotas, ¿no? Ahí no hay cuotas, ¿no? ¿Por qué? Porque desprecian literalmente esas profesiones. ¿De acuerdo? Ellos indican lo que gana dinero, lo que está aceptado, lo que es admirable. Ellos lo determinan ellos. Y como ellos son tan jodidamente clasistas, pues lo que piden cuotas es en lo que consideran que deben hacerse. Y ahí lo tenemos. Que lo piden para ser político, que ellos lo consideran algo muy bueno, lo piden para la junta administrativa de las empresas, etc. Luego también de especial mención que no pidan la paridad para los profesores o las profesiones dominadas por mujeres. Pero esa está muy vista y ya lo sabemos que no lo van a pedir. No van a decir, oye, los profesores son sobre todo mujeres. Hay que poner listas cremalleras de profesores. Oposiciones, que saca la mejor nota una mujer. No, la quitamos y ponemos un tío que valga menos porque, oye, que es leyes cremalleras. Cremallera en un solo sentido, claro. Luego he visto también, y ahora cambiando un poco de tema, pasando un poco de la tontería esta de Pedro Sánchez, quería hablar de que Podemos, Más Madrid y toda esta gentuza infecta, como dice Federico, están hablando de que los charos levantan el país. No, las charos no levantan el país. Las charos es esa que llega a su casa y se encarga de limpiar la casa o que está en ama de casa y que son... No. Chavala, estás confundiendo charo con maruja. La maruja es una señora mayor, que trabajadora, que sufre por su hijo, su familia, cotilla normalmente. Es una persona, de hecho, conservadora en términos generales. Esa persona a la que se les llama llamar maruja. Y la charo es una raza completamente diferente. Yo diría que incluso antagónica a la maruja. La charo es esa progre que le dice a los demás lo que tienen que pensar, a las mujeres en especial, le dicen qué deben aceptar y qué no deben aceptar, cómo deben sentirse mal o bien, que trabajen entre poco y nada, que son activistas del feminismo, y que se resumiría en esa frase que se dijo de Whiskies, Satisfyer y Lexatin. Eso es una maruja. Esa persona solitaria, nada tradicional, muy progre, que vive en su casa, se queja de que su vida es una mierda por culpa de los demás y le dicen a todos los demás cómo deberían pensar y qué deberían pensar. Básicamente, gente de Podemos, en su mayoría mujeres, esas mujeres de Podemos, ¿no?
Y por último quería contaros una anécdota, así que si no os interesa la anécdota, simplemente suscribíos, compartid el vídeo y ya está, y pasad de este vídeo, ¿de acuerdo? Quería contar una anécdota que tiene que ver con Rusia y con el 8M. El 8M en Rusia existe, en los países eslavos existe, y es el Día de la Mujer Trabajadora. Es un día exactamente que también existía en Rusia y era el mismo concepto que teníamos nosotros antes, el Día de la Mujer Trabajadora. Tenéis que pensar que en Rusia no había celebraciones, en la Unión Soviética no había celebraciones religiosas y tenían que ser celebraciones laicas. Las laicas tenían todo ese peso, querían que tuviera todo ese peso que tenían las religiosas. Por eso, por ejemplo, quitaron la Navidad y la traspasaron a fin de año. La gran fiesta en Rusia, en la Unión Soviética, no era la Navidad, sino fin de año, porque era laico, ¿entendéis? No se podía seguir celebrando la Navidad como si fuera algo importante, así que se lo dieron a algo tan estúpido como el fin de año. Que, bueno, pues era su elección. Entonces, ¿qué hacían? Pues San Valentín no existía, entonces estaba el 8M para las mujeres, que es muy importante. Los que estamos casados con rusas sabemos que debemos darle flores, que debemos darle ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? A las mujeres. Por el día del 8M. Es muy importante. Bueno, pues dicho esto, ya os hacéis una idea de lo que el 8M significa, lo que significaba aquí antes, en España, el Día de la Mujer Trabajadora. Claro, la Unión Soviética también necesitaba mano de obra, mucha mano de obra y mujeres a saco. Y por eso quería aplaudir el feminismo en ese aspecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues estaba yo trabajando en una empresa en el Parque Tecnológico de Málaga, internacional, y allí había muchos ucranianos. Es una empresa internacional que se originó en Ucrania, ¿de acuerdo? Doy pistas, no digo los pecados, pero no el pecador, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esta celebración, como digo, es muy importante para todos los países eslavos, no solamente Rusia. Bielorrusia, Ucrania, incluso en Georgia se ve muchísimo por influencia rusa, etcétera. Y es muy importante, pues, hacer eso, llevarle flores a tus compañeros de trabajo, ese tipo de cosas. Pues eso hicieron. Los ucranianos, bielorrusos, rusos, llevaron flores a las mujeres de sus compañeros de trabajo y lo acompañaron en Slack, que es una herramienta de mensajería instantánea que se utiliza en las empresas. Pusieron, hemos traído esas flores para nuestras compañeras que son unas grandes trabajadoras, muy guapas y muy listas. Una cosa así, un piropo típico que hacen al hombre, a las mujeres, ¿no? El problema fue que dijeron guapas. Bueno, pues fue inmediato. Las españolas y los españoles aliados empezaron a quejarse de que eso era machista y que qué razón había para exacerbar la belleza de sus compañeras y no simplemente juzgarlas por su capacidad intelectual y todo esto. Y podemos pensar, bueno, pues siempre hay gilipollas en todas las empresas. No, no, es que llamaron la atención y los llamaron a recursos humanos para decir que eso era completamente inapropiado y les dieron un toque de atención. Esta persona fue una de ellas, de esas personas, fue la que escribió muy mal, una persona que yo conozco hace bastante tiempo, una persona bastante estúpida en general, pero que escribió muy mal acerca de España y acerca de este tipo de cosas. Y en cierta manera, en eso, en España, somos especialmente gilipollas. Me da igual que nos parezcan mucho a Europa o a Estados Unidos y que sea lo más liberal del mundo, no hacer referencia jamás a que las mujeres pueden ser guapas y que apreciemos también su belleza además de su inteligencia o de su capacidad de trabajo. Me da igual de quién lo haga. Me parece que somos gilipollas por negarnos la capacidad de hacer eso y poner como inapropiado que hagamos ese tipo de cosas. Bueno, no sé qué os parece a vosotros. Estoy haciendo vídeos más o menos de 15 minutos. Si os gusta, por favor, hacérmelo saber, dejad un comentario. No nos paremos en los mails, ¿no? Vamos a seguir para arriba a ver si algún día... He visto, por cierto, que estos vídeos ahora se ven muchísimo más que cuando éramos menos. Yo creo que cuando pasan los 1000 lo promociona un poco más. Bueno, polemistas, seguid ahí y recordad que lo que se polemiza, de lo que se debate, son las cosas más interesantes de las que hablar. Las que no tienen enjundia, tontería hablarlo. Tengo que hacer un vídeo de esto.